2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola chicos, ¿cómo están? Reciban ustedes una calurosa bienvenida. Mi nombre es Henry Calle y conmigo veremos la materia de física, el tema de trabajo mecánico y sus aplicaciones industriales para quinto de secundaria. Así que te pido que ve por tu material, ponte cómodo que en instantes comenzamos. Esto es trabajo mecánico y sus aplicaciones industriales. Pero para que nosotros abordemos más aún este tema, es necesario que nosotros conozcamos y que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay en las siguientes imágenes que tú vas a ver? Aquí tenemos una persona que está desplazando, vamos a decirlo así, llevando una silla de ruedas a una persona que está enferma. Podemos ver esto que en nuestro cotidiano podemos observar allí en la autopista, tal vez en una avenida cercana a tu casa. También podemos ver este juego que muchos de nosotros tal vez de niños hemos jugado, la famosa cuerda. ¿Quién ganará esta cuerda? Observemos si es el grupo A, ahí está, ganó jalando hacia el lado derecho. O podemos ver esta otra imagen. Esto has debido ver en sectores donde están en construcción, en sectores donde hay transporte, mudanzas o en las empresas aduaneras. ¿Qué de común teníamos en esas imágenes? Que ambas se movían, que ambas generaron una serie de desplazamientos, se movían de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Para esto hay que preguntarse, ¿qué es el trabajo? ¿Qué será para nosotros trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo? Si nosotros realizamos esta pregunta allá en nuestra casa, lo único que nos dirán será que trabajo es una actividad que todo ciudadano realiza con el objetivo de obtener ingresos. Sería muy cierto que eso nos digan, ¿no? Pero para física, para la materia de física, eso no es así. El trabajo en física se define como el movimiento o el desplazamiento que genera un cuerpo debido a una fuerza. ¿Pero qué es mecánico? ¿Qué significa la palabra mecánico? Mecánico tiene mucha relación con la ciencia de física, que estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que han originado estos movimientos, que puede ser en un sistema inercial o en un sistema no inercial. Entonces, el trabajo mecánico, en conclusión, nosotros podemos definir como lo siguiente. Es la particularidad que tiene la fuerza en iniciar un movimiento a un objeto y desplazar una distancia. Eso viene a ser el trabajo. Matemáticamente, el trabajo se define como el producto escalar entre los vectores fuerza y distancia multiplicados por el coseno del ángulo que describe la fuerza. Este producto escalar nos va a dar otro escalar que viene a ser el trabajo. Entonces, como podemos observar en esa imagen, tenemos una masa M que está sometida a una fuerza que describe un ángulo con la horizontal y al jalar, vamos a decirlo así, al iniciar el movimiento, esta masa M se desplaza una distancia. Eso es el trabajo. La particularidad que hemos visto, lo común que hemos visto en las imágenes, es que en todos los 4 casos existían fuerzas que desplazaban una masa. ¿Qué masa se desplazaba? La persona que estaba en una silla de ruedas, el señor que estaba dentro del automóvil, el grupo de personas al jalar una cuerda se está desplazando en el juego de la cuerda, o si no, las cargas que se desplazan de arriba hacia abajo, ¿no? Para ello, el trabajo, como habíamos dicho, es el producto escalar entre la fuerza y la distancia, donde fuerza es la fuerza de fricción, F, están en unidades internacionales de Newton, D es el desplazamiento en unidades de metro, θ, el ángulo de que describe, y W, el trabajo en Joule o en joules, como se dice, ¿no? El producto entre Newton y la unidad de metro, eso nos va a dar como resultado Joule. Trabajo positivo. Para esto vamos a ver un experimento con el material siguiente. Ahora vamos a realizar este experimento. Miren que aquí nosotros tenemos 2 bloquecitos, aquí.
tenemos un plano de desplazamiento realizado con materiales que tú lo puedes realizar en tu casa. Tenemos aquí una especie que representa ser una polea, pero en este caso es un pedazo de algún instrumento cuya fricción es casi mínima, lo cual nos permite asemejarnos a una polea. Lo que vamos a demostrar aquí es de qué manera se manifiesta el trabajo, como en los videos o en los ejemplos que nosotros hemos visto. ¿Qué había de en común? Que cuando se jalaba algo, en este caso un objeto, este se desplazaba. Miren, aquí yo tengo este bloquecito que pesa alrededor de 70 gramos, que está sostenida por una cuerda, que es un hilo en mi caso, que sostiene otro bloque cuyo peso es de 238 gramos. Vamos bien. Entonces, debido a la gravedad, este objeto es jalado hacia abajo, y esa fuerza con la cual es jalado también se transmite por la cuerda y hace posible que jale este bloquecito. Lo que queremos demostrar aquí es de qué manera la fuerza, en este caso va a ser la tensión por esta cuerdita, va a lograr desplazar este objeto y por ende va a generar un trabajo. Vamos a liberar el sistema. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se observa de qué manera este bloquecito empieza a jalar debido a esta cuerda a este bloque. Ahora esto lo podemos hacer en nuestras casas, podemos determinar cuál será la tensión en la cuerda, podemos determinar cuál será la fuerza de fricción. Nosotros hemos aprendido que la fuerza de fricción depende también del tipo de material y de la temperatura. Aquí el contacto plano es entre dos maderas, pero ¿qué pasa si el plano cambio uno de los contactos que sea goma? Hemos observado que el bloque se empieza a mover cuando es el contacto entre maderas, pero cuando yo cambio el material, en este caso una goma, vamos a ver qué pasa. Vamos a liberar el sistema y no se mueve, debido a que hemos cambiado el material. Por ende, hemos cambiado la fuerza de rozamiento, el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué tendríamos que lograr en el peso para que podamos obtener una fuerza con el objetivo de que esto se genere trabajo? Deberíamos incrementar el peso aquí. Entonces, lo que queremos demostrar con este pequeño experimento es de qué manera se manifiesta el trabajo. Fuerza por la distancia de desplazamiento. Como habíamos visto en el experimento, ¿ya? La cuerda jalada por un bloque que colgaba, por el bloquecito que colgaba desplazó otro bloquecito, en mi caso del lado derecho hacia el lado izquierdo, generando un trabajo positivo. La fuerza de aplicación era en dirección al desplazamiento. En ese sentido, como habíamos visto en el experimento, tenemos una fuerza aplicada que es paralela al desplazamiento y se genera el movimiento ahí. Únicamente esto es posible cuando el ángulo de inclinación que describe la fuerza es entre 0 y 90 grados. En ese caso tenemos un trabajo positivo cuya fórmula es la siguiente, donde el coseno del ángulo será un coseno de 0. Matemáticamente eso nos va a dar un valor de 1. El producto entonces va a ser el producto escalar entre la fuerza por la distancia. ¿Cuándo tenemos un trabajo negativo? Un trabajo negativo es cuando la fuerza de aplicación es contraria al desplazamiento. Ahí tenemos un desplazamiento de. Esto se puede evidenciar cuando en dinámica hemos visto fuerzas de rozamiento. La particularidad de la fuerza de rozamiento es que esta fuerza es contraria al movimiento. Esto es posible cuando el ángulo que describe el coseno va a ser de 180 grados. Cuando tenemos un ángulo de 180 grados, el coseno de este nos va a dar un valor negativo de -1. Entonces el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento será un valor negativo. Cuando tenemos un trabajo nulo, así como expresa la primera ley de Newton en un sistema inercial, es cuando no existe movimiento, está en estado de reposo o está a velocidad constante, donde no hay aceleración. ¿Cuándo nosotros podemos observar este tipo de trabajo? Cuando se tiene la aplicación de una fuerza que es perpendicular al plano de desplazamiento. En ese eje no existirá movimiento, por ende tendremos un trabajo nulo o un trabajo de 0. ¿Por qué se viene 0? Porque el coseno de 90 nos va a dar un valor de 0 y este 0 multiplicado por los vectores fuerza y distancia nos dará un trabajo nulo. Entonces, el trabajo según el ángulo tendremos lo siguiente. ¿Cuándo realizamos nosotros trabajo? Cuando desplazamos, empujamos o jalamos una masa, pero no así cuando la cargamos, porque la masa no va a estar en contacto con el plano, con el piso, para que ésta se pueda desplazar. En la imagen puedes ver donde una persona al jalar su mochila está generando trabajo, pero si una persona carga la mochila no está generando trabajo.
Ahí tenemos la fuerza y el peso, y la persona que carga solamente evidenciará el peso, pero no así la fuerza. Figura A, figura B. El trabajo neto, entonces, va a ser la sumatoria de todos los trabajos presentes, que puede ser trabajo aplicado, o es decir, la fuerza aplicada, el trabajo por fuerzas normales, el trabajo por fuerzas de deslizamiento o el trabajo por el peso. Una vez que ya hemos definido el trabajo neto como la sumatoria de todos los trabajos presentes en el sistema, aplicación de una fuerza, fuerza normal, rozamiento o peso. Ahora toca realizar ejercicios de aplicación. Vamos a realizar uno bien sencillito que dice: una persona arrastra una mochila sobre una superficie horizontal, aplicando una fuerza de 10 newtons e inclinación de 30 grados. La fuerza de deslizamiento entre la mochila y la superficie es de 2,5 newtons. El cuerpo se desplaza 4 metros y la pregunta es: ¿cuál es el trabajo realizado? Como podemos observar en el gráfico, aquí tenemos una persona que arrastra la mochila aplicando una fuerza, ángulo de inclinación de 30 grados, distancia de desplazamiento, fuerza de deslizamiento y el peso. Habíamos definido el trabajo como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento por el coseno que ambos vectores describen. Vamos a realizar. Los datos siguientes son fuerza 10 newtons, distancia 4 metros y la fuerza de deslizamiento 2,5 newtons. La aplicación de esta ecuación nos va a dar como resultado lo siguiente. Vamos a hacer el trabajo realizado por la persona, es decir, el trabajo que realiza al jalar dicha mochila. Como habíamos dicho, el producto escalar entre fuerza y distancia por el coseno. ¿Cuánto era la fuerza? 10 newtons multiplicados por el desplazamiento, 4 metros por el coseno de 30. El resultado de este producto nos da lo siguiente: 36,64 joules. El producto entre la unidad newton y metro, como resultado me da el joule. Y hemos tenido el trabajo realizado por la persona. ¿Qué otros trabajos más están presentes? Por ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza normal. En dinámica hemos visto, por la tercera ley de Newton, que existe una fuerza de reacción en la superficie que un cuerpo está en reposo. Esa es la fuerza normal. Como el ángulo entre la fuerza normal y el plano es de 90 grados, y el coseno de 90 nos va a dar un valor de 0, el trabajo por la normal es un trabajo nulo, es igual a 0. Vamos a ver otro trabajo. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento se definirá como lo siguiente: fuerza de rozamiento vector por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. La fuerza de rozamiento será 2,5 newtons, que es la fuerza de rozamiento, por 4 metros por el coseno de 180, y el coseno de 180 nos da un valor de menos 1, un valor negativo, es decir, que este producto nos dará un valor negativo de 10 joules. Entonces ya tenemos el trabajo por la fuerza de rozamiento. Trabajo realizado por la fuerza peso. De la misma manera que la fuerza normal. La fuerza peso es una fuerza que está perpendicular al plano de desplazamiento. Por ende, el ángulo que describe este será de 90 grados, o siguiendo el lado contrario de las manecillas del reloj será 270. Y el coseno de 270 nos va a dar un valor 0. Por ende, no hay trabajo debido al peso. Entonces, el trabajo neto será la suma de todos estos 4 trabajos que han estado presentes en la mochila. Trabajo por la fuerza aplicada por la persona, habíamos calculado 36,64 joules, más el trabajo por la fuerza normal, que es nula, que es 0, más el trabajo por la fuerza de rozamiento, que es un valor negativo de menos 10, más el trabajo realizado por el peso. La suma de todos estos trabajos nos va a dar un resultado de 24,64 joules, que viene a ser el trabajo neto realizado en una mochila. Entonces, cuando tú jales tu mochila, más o menos te darás de cuenta de qué tipo de trabajo estará. Como has podido observar, el trabajo se encuentra en nuestra vida cotidiana. Podemos observar allí en la aduana nacional cómo las grandes grúas empujan y generan desplazamiento en los containers. Podemos ver también cuando un automóvil se detiene accidentalmente porque no se cargó la batería, hay que estar empujando, ayudando para que éste empiece a funcionar. Así que con esos detalles te pido que revises los textos del Ministerio de Educación para fortalecer tus conocimientos. Y conmigo será hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.